Que se siente. Sí puedo dar asistencia. ¿Pueden pasar lista? Pues indirectamente. Todos faltan. Ok, a ver. Diego, Aarón, Jennifer, Vale, Lalo, José Juan, Aren, Anet, Mildred, Gerardo, Roel, José Gabriel Medina, Denise, Leo, no está Mr. Leo, Karina, Alondra, Juan Diego, Mr. Leo, ¿dónde está? Acá está. Ahí está, Alondra, Juan Diego, Juliana. Oye, Yuli ya no le ha venido. Ah, no me ha escrito, entonces, sí. Sí, le voy a hablar. Sí, me imagino. Ya, justo tiene asistencia. Navi. Paulo, Marijose, Sebastián, Max, el nuevo Max, Jesús, Chucho, ¿cómo estás? Kevin y Víctor. Vale. Vamos a chambear. A ver, ¿cuál fue el último problema que hicimos, chicos? ¿Terminamos ya electrostática? No. Bueno, ¿qué fue lo último que hicimos? Hicimos diagramas, pero este era como que extra, ¿no? ¿Qué problema nos orilló? El 7. El 7. Ya me voy. Ok, ¿ya se está transmitiendo? ¿Sí me pueden seguir por ahí? Va, que va. Entonces, vamos a cerrar ya el tema de electro con el último problema de aquí. ¿Vale? Se supone que a este punto ya revisamos los problemas en una dimensión, 2 dimensiones, hicimos uno de 3 dimensiones. ¿Estamos bien ahí? Ok, al inicio del curso, chicos, si ustedes revisan la primera frase que yo les puse, decía que era muy poético decir que mantiene el mundo unido, ¿no? Que el amor, entonces. Bueno, vamos a ver por qué la electrostática es la que mantiene las cosas unidas. En la penúltima diapositiva les muestro unos cristales de sal, ¿ok? Les voy a platicar un poquito de este business. Nosotros únicamente podemos ver las cosas que pueden reflejar la luz. Nosotros solo podemos ver las cosas que pueden reflejar la luz. Si algo es muy pequeño, muy pequeño, no tiene la capacidad de reflejar la luz, por lo tanto no la podemos ver. Por eso nunca en la vida vamos a ver un átomo, nunca en la vida vamos a ver un electrón, porque son tan chiquitos que no se pueden ver. Pero los científicos inventaron técnicas para poder ver cosas más chiquitas. Y una técnica es, en lugar de usar radiación como la luz para que se refleje, disparan electrones. Entonces, por ahí existe una técnica que se llama microscopía electrónica de barrido. Les voy a pedir que abran su Google y busquen imágenes de microscopía electrónica de barrido. Buscan para que vean el tipo de imágenes que podemos conseguir. Pongan imágenes o pongan microscopía electrónica de barrido. Bien. Sí, ¿verdad? ¿No? Bien. Entonces son imágenes que con luz visible no podríamos obtener nunca, ¿no? Ahí viene hasta la selfie de un piojo, ¿no?
Ok. Si ven que las imágenes tienen un detalle enorme con respecto a las fotos que ustedes han visto antes, ¿no? Bueno, cuando se hace una microscopía electrónica de balido, nosotros podemos ver cómo los cristales se acomodan, por ejemplo, los cristales de sal, del cloruro de sodio, y así es como sabemos cómo se acomodan los átomos, o sea, literalmente podemos ver fotos de átomos con estas técnicas. No sé si ya llevaron la materia de química y les enseñaron las células de Bravais, ¿me suena? No, nunca en la vida, cómo se acomodan los átomos en unos cristales que están en estructuras cúbicas centradas en el cuerpo, no sé qué tantas cosas. Pues resulta que estas estructuras se forman justo por la atracción eléctrica, ¿vale? Entonces ahí les puse el primer cristal que se ve es un cloruro de cesio y el otro sería un cristal de la sal de cocina. Y al lado hay una imagen de la microscopía de cómo se ven las bolitas que representan a los átomos y así es como ellos saben cómo se acomodan, ¿ok? Entonces vamos a hacer el último ejemplo del tema, justo con un cristal de cesio, ¿ok? ¿Cómo se acomoda el cloruro de cesio en esa estructura? ¿Cómo están ordenados? El cesio es el positivo, está justo en los vértices del cubito, ¿sí ven? ¿Y el cloro dónde está? En medio. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? Pregunta, si yo tuviera que analizar la fuerza sobre el cloro, ¿qué me dirían? ¿Cuántas cargas cuántas partículas o cuántos átomos iones lo están tratando de interactuar con él? Los 8. Pero los 8 están equidistantes, entonces todos los quieren jalar hacia el mismo lado. Pero ¿cuál sería la fuerza resultante ahí? 0. ¿Por qué 0? Por simetría, ¿no? Por simetría. Entonces, ojo, primera lección, que un análisis me dé fuerzas igual a 0, no quiere decir que no haya fuerzas. En realidad, ¿cuántas fuerzas están sobre el cloro? ¿Cuántas fuerzas siente? Siente 8. O sea, sí hay fuerzas, pero la suma de ellas da 0. ¿Estamos? Entonces, primera cuestión, que un objeto tenga suma de fuerzas igual a 0, no quiere decir, pero para nada, que no haya fuerzas actuando sobre él. O sea, sí hay, pero se anula. ¿Sí estamos bien? Ahí con eso. Ok. Segundo punto. ¿Qué pasa si ese cristal tiene un defecto? Un defecto es que un ion, tiene, a ver, déjenme agarrar la tableta. Entonces, un cristal completo estaría así y ahí estaría en equilibrio. Pero imagínate que por alguna razón se pierde uno de estos iones de cesio. Voy a hacer como que se eliminó el de una esquina, ¿vale? No sé si me pueden entender. ¿Irá siendo 0? Ya no. Pero ¿cómo calcularíamos la fuerza? ¿Hay que hacer el de las otras 7 o nada más tendríamos que calcular el de 1? El de 1. Solamente el de 1. Solamente el de 1. Entonces, ¿el de quién sería? A ver, déjenme poner aquí el... ¿Cuál es el que terminaría siendo? ¿Con quién se anula? Se anula con este de acá. Se anula con este de acá. Con los opuestos, con la acá. O sea que el único, el de atrás en el vértice contrario, es el que no tiene quien lo equilibre. ¿Sí me van siguiendo? Ojo, porque luego en los exámenes les pongo un problema y les pongo 10 cargas, ¿no? Y todos, voy a tardar 10 horas en hacer ese poco porque me puso un montón. Pero resulta que si lo analizas, todas se van a anular y daba 0, no tenías que haber hecho nada. Por eso se los estoy diciendo justamente, porque a veces hay problemas en los libros y tienen como 8 cargas, ¿no? Y sala, qué flojera estar con una y con otra. No, pero resulta que por simetría te va a dar.
o que nada más uno esté funcionando. Entonces, en este caso, yo no tengo que hacer 8 sumas de fuerzas, porque nada más es una la que está teniendo la interacción. ¿Sí está claro eso? Ok, ¿cómo calculamos la fuerza? Bueno, en realidad la magnitud de la fuerza que está actuando ahí. ¿Cómo se calcula la magnitud de las fuerzas, chicos? Con Coulomb. ¿La fuerza cómo es? K por Q1, Q2, que en este caso son las mismas, entre la distancia al cuadrado. Conozco la K, conozco la carga, porque cada uno, como son iones, tienen carga de una falta o un exceso de electrón. ¿Cuál es la carga del electrón? 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, lo único que me falta calcular es la distancia. Y si ustedes se fijan, este problema está en 3 dimensiones. ¿Cómo calculamos la distancia que hay entre el cloro y el cesio? ¿Cómo calcularíamos esa distancia? A ver. Pues hay que ver, primero que estamos en 3 dimensiones, ¿no? ¿Cuánto vale el cubito? ¿Qué distancias tiene el cubito? Si es un cubo, por todos lados mide lo mismo, ¿no? 0.4 nanómetros por aquí, 0.4 nanómetros por acá. Entonces, fíjate, puedo hacer un truquito de vectores y voy a dibujar un vector que vaya de esquina a esquina contraria. Entonces voy a dibujar un vector que viene para acá. ¿Cuánto mide este vector? 0.4. Y luego camino para acá, otro vector. ¿Cuánto mide este vector? ¿Y cuánto mide este vector de aquí hasta donde se fue el guión? ¿Cómo sería ese vector si lo escribo? Voy a poner R1. ¿Qué coordenadas tendría? Imagínate que este es X, este es Y este es Z. O sea que sería 0.4 nanómetros en Y. ¿Y luego qué te moviste? 0.4 nanómetros en J, ¿me va siguiendo? Más 0.4 nanómetros en K. Cuando nosotros hacemos esta notación, no estamos poniendo, o sea, en realidad esas son las 3 componentes de un vector que va de donde comienzas a donde terminas. Esa es la suma de los 3. Pero el cloro, ¿en dónde está? Exactamente en dónde. A la mitad. Entonces, ¿cómo encuentro ese vector? Le voy a poner R2, que es justamente la mitad del camino. ¿Cuál sería la mitad del camino? 0.2. Pues 0.2, bien fácil, ¿no? En I más 0.2 nanómetros en J más 0.2 nanómetros en K. Ese es el vector. ¿Cómo sacamos ahora sí la distancia? Pues la norma. ¿Cuál es la norma de este vector? ¿Te acuerdas? La raíz cuadrada de 0.2 al cuadrado, más 0.2 al cuadrado, más 0.2 al cuadrado, o raíz de 3 por 0.2, ¿no? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 0.34 nanómetros es la distancia que separa al ion de cloro, ¿no? Entonces quiere decir que aquí la fuerza sería de atracción o de repulsión. Sería una fuerza de atracción, o sea, el cloro como si se jalara hacia el otro, ¿no? Y eso va a provocar que la carga se desbalancee y este lado del cubito va a quedar cargado, va a tener, ¿cómo se dice? Va a tener carga, o sea, vamos a provocar que la carga negativa se vaya para acá. Y como hay desbalance, aquí vamos a querer atraer otro positivo para que vuelva a estar en equilibrio. ¿Sí me sigues? Ok, ¿cómo calcularía la fuerza, chavos? ¿Cuánto valdría la fuerza? Pues serían 9 por 10 a la 9 por 1.602 por 10 a la menos 19, pero esto está ¿qué? Al cuadrado, y lo dividimos entre 0.34, pero nanómetros por 10 a la ¿qué? A la menos 9 metros, y esto está al cuadrado. ¿Cuánto sería, chicos? Por 10 a la unidades, newtons. ¿Qué va a pasar? Si tenemos una celda unitaria y perdemos una esquina, eso va a sentir una fuerza de casi 2 por 10 a la menos ¿qué? ¿Qué va a pasar? Si hay otro cubito por ahí roto, pues van a sentir ¿qué cosa? Atracción. ¿Y qué va a pasar? Se van a juntar. ¿Han visto cómo se crecen los cristales? ¿Alguna vez? ¿Nunca en la vida? Bueno, les platico.
Si yo quiero crecer un cristal de sal en cocina, ustedes la han visto cuando van a comer tacos, pues agarran el salero y le botan, pero si son minuciosos se van a dar cuenta que son cubitos literal, ¿no? Ok, imagínate que quiero construir un cubote de sal así porque me van a dar un megataco. Entonces, la receta para hacer un cubo grandotote de sal es agarra agua y ponle sal. Pero si tú calientas esa agua, resulta que cada vez puedes meterle más sal, la sobresaturas. Entonces, imagínate que tenemos agua con exceso de sal diluida. Agarro un granito de sal, le hago un nudo y con un hilo lo meto. ¿Qué crees que va a pasar? Pues como esos cristales tienen ese tipo de rupturas, ese tipo de fuerzas, van a empezar a ¿qué? Van a empezar a traerlo eléctricamente, entonces se te empieza a hacer un crecimiento y de repente ya después de un tiempo sacas el hilo y ya traes el cristal ahí colgando. Pongan allí en internet crecimiento de cristales y van a ver de lo que les estoy hablando. A ese cristal, bueno, perdón, ese pedacito que le metemos en un hilo, se le llama semilla y de la semilla empieza a crecer el resto del cristal. Y así es como se forman los cristales, chicos. Una electrostática. Crecimiento de cristales. Y van a ver que hay así, donde mete la semilla, y la cachita colgada en el agua saturada, que se forma. ¿Ya vieron? Ah, bueno, hay videos también, ¿no? Ah, bueno, ahí son cristales de otra cosa, ¿no? Ándale, Breaking Bad, ¿no? Ándale, con la meta azul. Entonces, literalmente, chavos, la materia se vuelve a unir por fuerzas eléctricas. ¿Ya vieron las imágenes? Bueno, ok. Entonces, con esto terminamos nuestro tema 1. ¿Ya lo vieron? Con esto terminamos el tema 1. Cosas importantes. El sábado tendríamos nuestro primer quiz. El sábado voy a abrir el quiz. Lo voy a dejar abierto sábado y domingo todo el día para que lo hagan a la hora que quieran. Yo creo que lo voy a poner para que quede unos 5 minutos se lo echan. Lo voy a abrir para que dure 1 hora, o sea, que tenga 1 hora para resolver las preguntas, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente tema, chicos. Por favor, dime. ¿Mande? ¿Cuándo queda el examen? ¿Cuánto queda el examen? Dijo que es la primera tarde. De 2 horas, ¿no? Es que hoy sería el 20 días. 15 días, ¿no? No me espantes, porque no pudiera explicar que me queda el examen. Creo que nos queda esta semana, la que sigue, y la otra ya sería el examen. Entonces estábamos hablando que de este miércoles que viene al otro sería el examen. ¿Sí, justo? ¿Sí, no? Me espanto, es mañana. no tiene la presentación. A ver, déjame. Es que sí, los exámenes. Ouch, la acabo de quitar. ¿Mande? A ver, no me espantes. ¿De qué estamos hablando? A ver, espera. No me hagas esto, todavía no estoy listo. A ver, estamos a 24. Tenemos clase hoy, mañana y el viernes. Y luego tenemos clase el miércoles 31. Ay, el examen va a ser el 6 de... el 7. Ya, bueno. No, pero no. Qué susto. Va. Ok. Algo así. Según yo. Vale. Es que la respuesta Ok, ponemos de nuevo, chicos. De nuevo. Ah, ya escribí. No. es 24. Vamos con campo eléctrico. Pero sí se puede.
Campo eléctrico, tema 2. Son animales. Los más de la verdad. Creo que van a ser más tranquilos. Porque el resto de las hacia la academia y de repente me preocupaban las que ya. Tema 2, campo eléctrico. Ahora sí los hacemos. Campo eléctrico, no eléctrico, ¿eh? Eléctrico. Eléctrico, no, es eléctrico. Bien. Y eléctrico. Vamos a suponer que de proyecto les pongo una tarea, ¿vale? La tarea consta de mandarlos a una escuela primaria rural, lejos de allá donde no conocen la tecnología, tristemente. Pero pues ustedes tienen la tarea de justo ir a compartir su conocimiento que ya tienen, ¿no? El tema que les pongo para que le platiquen a los chamaquillos es que les demuestren que la gravedad existe. La gravedad no se puede ver, pero ustedes tienen que ir con los chamaquitos y enseñarles que sí existe. ¿Cómo le harían? A ver, ¿qué harían? Bueno, pero tendrías que hacer la cuenta que estamos ahorita ahí en el coaching y ya ahorita están esperando para hablarnos. ¿Cómo? ¿Tienes que? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Dejarles caer algo, se agarran del bote y así. Que sientan la gravedad. ¿Qué harías? Pero este es el examen. Lo que ¿No? nos aventamos. Ok, a ver, chavos. Aquí hay un problema. Aquí tenemos un problema. Vamos a empezar a hablar de cosas que no se pueden ver. ¿Vale? Entonces, para poder hacerlas evidentes, necesitamos algo que describa su forma de trabajar, ¿no? Entonces, si yo voy a una escuela de chamaquitos, pues lo que voy a hacer es dejar caer algo, porque las cosas siempre caen y decimos que es por culpa de la gravedad, ¿no? Entonces, imagínate que agarramos a un niño. Comentamos. Va que aprenda. Y lo dejamos caer. Este niño, vamos a bautizarlo desde ahorita, y ese se va a llamar niño de prueba. ¿Vale? No lo hagan cada día. ¿Por qué el niño se va a caer? O sea, ¿cómo vamos? Ok, agarro el niño, luego cae y luego, ¿dónde estuvo la gravedad de ahí? En el dolor. O sea, alrededor de la Tierra hay un campo que no se puede ver, pero hay cosas que sí lo pueden ver, y esas cosas que lo pueden ver son objetos que tienen una propiedad. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Qué cosa debe de tener el objeto para que se caiga? Masa. Entonces, la propiedad que interactúa con el campo de gravedad es la masa. Entonces, si yo agarro al niño que obviamente tiene masa y lo pongo a una distancia de la Tierra, ¿hacia dónde se va a ir? Pues va a ir y darse un trancazo contra la Tierra. A esta fuerza, ¿cómo la llamamos? Sí, pero le llamamos de otra manera, ¿no? Si yo brinco, me regreso. ¿Por qué? ¿Por el qué? Por el peso. Nosotros le llamamos peso. ¿Y cómo lo escribimos siempre? Que si te fijas, esta es la segunda ley de Newton, porque esta es fuerza igual a qué? A masa por aceleración. Mira, es la misma. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo el niño aquí? Se cae. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si yo pongo el niño en este punto P? ¿Qué le pasaría? No lo estoy poniendo, pero les pregunto a ustedes, ¿qué le pasaría si le pongo X? ¿Hacia dónde se iría el niño? Hacia el centro. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría con el niño si lo pongo en este punto de aquí? El centro de la Tierra. ¿Y si lo pongo por acá? ¿Qué le pasará al niño?
Igual se sigue yendo para el centro de la Tierra, ¿sí o no? Pregunta, si tuviera que poner flechitas, ¿en dónde se iría con menos fuerza? Aquí tendría menos fuerza, ¿por qué razón? Porque está lejos. Y si tengo que escoger entre estos dos, ¿dónde sería más grande la fuerza? O sea que este de acá tendría más fuerza de atracción que el de aquí. ¿Y si lo pongo aquí? 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 Aquí, 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 aquí. ¿De qué se va a llenar el pizarrón? Que son flechas que entre más cerca esté, las flechas van a ser más grandes. Entre más lejos esté, las flechas se van a poner más pequeñas. Resulta entonces, chavos, que si yo uso al niño de prueba, díganme por favor, si yo uso al niño de prueba, yo puedo llenar el espacio de flechas. O sea, estoy haciendo visible algo que antes no se podía ver. Porque resulta que esto en matemáticas se llama campo vectorial. ¿Habían escuchado eso antes? Sí. ¿Qué es un campo vectorial? Pues es una función que asigna un vector a cada punto del espacio y que nos evidencia que la Tierra tiene flechas apuntando hacia ella. ¿Cómo las voy a calcular? Ah, bueno. Pues, ¿cómo funciona esto? ¿Esto de aquí qué cosa es? Pues, ¿y la masa qué cosa era? Lo que interactúa, ¿no? Si yo quiero que interactúe con la gravedad, pues le tengo que poner algo que tenga masa. ¿Me va siguiendo? Sí. ¿Y adivina qué es este de aquí? Pues resulta que es el campo. O sea que la fuerza es lo que interactúa con ese campo. Si quiero calcular el campo, ¿qué tengo que hacer? Pues poner la fuerza por unidad de niño. Al decir yo, ¿qué pasaría? No lo estoy poniendo, ¿qué pasaría? Es calcular el peso, pero sin el niño. O sea, ¿qué estoy haciendo pasando esto? ¿Me va siguiendo? Ok. No van a la primaria porque no quisieron hacer el experimento y los vuelvo a mandar. Y ahora digo, vamos a mostrarle ahora a los niños el campo eléctrico. ¿Qué harían? Ya les enseñé cómo podríamos mostrarle el campo gravitacional de la Tierra. Ahora, ¿cómo vemos el campo eléctrico? O sea, tengo un objeto que tiene carga y resulta que esta cosa hace campo, pero tampoco la podemos ver. ¿Uso masas también? No. Entonces, si yo tengo una carga, si yo quiero saber cómo está el campo alrededor de ella, tengo que inventarme una ¿qué? Carga. Entonces vamos a definir a la carga de Q1. La carga de prueba va a tener dos condiciones. La primera condición es que siempre vale un coulomb positivo. Bueno, voy a decir que vale un coulomb y el segundo regla es que siempre es positivo. Esta es la carga de prueba. Me sirve para ver o para mapear el campo alrededor de la carga. Entonces, le voy a poner la Q mayúscula a la carga de prueba. Y si la pongo aquí, ¿qué va a sentir la carga de prueba? ¿Repulsión hacia dónde? A ver, este es para acá. Ok, a ver. Entonces, voy a hacerlo acá abajo para no rayar ahí y dejar eso. Tengo aquí la carga normal y aquí pongo la carga de prueba. ¿Qué le pasaría a la carga de prueba si la pongo ahí? ¿Qué va a sentir? Repulsión. O sea que sentiría una fuerza de repulsión, que le voy a llamar fuerza eléctrica. Pero si yo quiero volver a hacer lo mismo de acá, pues quedamos que la fuerza es igual a ¿qué? A lo que interactúa con el campo. Entonces, si yo escribo acá la segunda ley de Newton, la fuerza eléctrica sería igual a ¿qué? ¿Qué interactúa acá? La carga. Y al campo lo nombramos con la letra E. Esta es la definición de campo eléctrico. Esta es la definición de campo eléctrico. ¿Qué estamos haciendo? Pues primero pongo la carga de prueba y veo qué hace, pero después quito la carga y veo qué pasaría si yo pongo la carga aquí en el punto P. Y lo que va a pasar es que me va a evidenciar el... ¿Estamos?
O sea que el campo es la fuerza por unidad de carga. ¿En qué se va a medir? ¿En qué se va a medir? Newton sobre Coulomb. A ver, copian hasta aquí, chicos. Mira. Ok. ¿Qué forma tendría el campo alrededor de la carga? ¿Qué pasa si ahora pongo el punto aquí y te pregunto qué pasaría si pongo la carga de prueba ahí? Abajo. Abajo. Pregunta, ¿esta flecha sería más grande o más chiquita que esta? Más grande. Porque está así. Y si la pongo aquí, y aquí, y aquí, se va a llenar, ¿verdad? A ver, abrimos la carpeta ahora en el Teams y váyanse a trabajo de clase. Vamos a trabajo de clase. ¿Ya? Y buscamos el tema 2 y ponemos campo eléctrico. ¿Ya? Y el primer link que aparece dice Charles Fields. ¿Ya vieron? Hay que abrirlo, vamos a abrirlo. Cargas y campos, ¿ya lo tienen? A ver, no he dicho que haga nada. ¿Ya lo pudieron abrir todos? Sí. ¿Sí? Ok, les platico. Del lado derecho de su pantalla, pueden activar 5 casillas, ¿no? El primero que dice campo eléctrico, el segundo, dirección solamente, voltaje, valores y el grid vendría siendo la malla. ¿Se plana en grid? ¿Plana en grid? Se llena ahí de una cuadrícula, ¿vale? Ok. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es quitar la selección de campo eléctrico, o sea que solamente, es más, quiten todos. Que quede la pantalla en negro. ¿Ya lo quitaron todos? ¿Van haciendo? Sí. Ok. Entonces, vamos a agarrar una carga de las rojas de abajo, la arrastran al centro de la pantalla, por favor. Arrastranla al centro de la pantalla y la dejan ahí. ¿Pasó algo o no? No, no pasa nada porque no podemos ver lo que hay ahí porque nuestros ojitos no nos impiden. Entonces, lo que vamos a hacer es, abajo donde agarraron la partícula positiva, hay una bolita amarilla que se llama sensor. ¿Sensor? ¿Ya lo vieron? Sí. Adivinen qué es el sensor. Es la carga de prueba. Es la carga de pruebas. ¿Qué pasa si la pones ahí en la carga? Empieza a dibujar flechitas en dependencia de donde lo pongas. Si lo pones lejos, la flechita es grande o pequeña. Pequeña. Y si te acercas, grande. Y si mantienes la misma distancia y rodeas a la carga, el vector tendría la misma magnitud, pero dirección diferente en cada punto. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, lo que está haciendo este sensor es dejarme ver cómo es el campo alrededor de la carga. Entonces, lo que vamos a hacer es activen el que dice cuadrito electric field. Y este es cómo se está esparciendo el campo alrededor de la carga. ¿Estamos? Ojo, el campo eléctrico, chavos, primero les voy a decir la verdad. El campo en sí no existe. Es un invento de los físicos, ¿vale? Pero es tan buena la idea, es tan buena, que todo el conocimiento que nace a partir de él sustenta nuestra ciencia en la parte de electricidad. O sea, es una idea poderosísima la del campo,
pero no deja de ser eso, es una manera en que imaginamos algo que no se puede ver. ¿Estamos? Ok, entonces, si te fijas, si ustedes empiezan a mover la carga, ¿qué le va a pasar a las flechas? Están provocando que cambie su forma. No, pero mueve la carga. ¿Viste? Entonces, vamos a escribir lo siguiente, chavos. El campo eléctrico es una perturbación del espacio. Eso es el campo eléctrico. El campo eléctrico es una perturbación del espacio. El campo eléctrico es una perturbación del espacio que rodea un objeto cargado. El campo eléctrico es una perturbación del espacio. Esa es una pregunta de juicio. El campo eléctrico es una perturbación del espacio generada alrededor de una carga, de un objeto cargado. ¿Qué pasa si pones una segunda carga? ¿Te perturbará el espacio? Sí, sería igual. A ver, pongan una segunda roca. Aquí. O como quieras. Te cargará igual. Pero ¿qué pasa con las flechitas? O sea, el espacio se perturba de una manera diferente en cuanto más cargas pongas. ¿Estamos? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que si hay un objeto con carga, alrededor de él, el espacio ya está alterado. Bueno, alterado para las cosas que tienen carga, porque los demás no lo van a ver. ¿Sí me sigues? Entonces, ustedes pueden pasear la carga de prueba y se van a dar cuenta que el campo depende de qué tantas cargas pongas, ¿no? A ver, está siendo poderoso. Ok, a ver. ¿Cómo es la perturbación de una carga puntual? A ver, pónganme tantita atención. A ver. ¿Por qué la carga de prueba vale un coulomb, profe? A ver, tengo a la carga Q, que le voy a llamar carga fuente, que es la que está, es como si te fijas ahí en la animación, es como si la carga roja fuera un foco que está aventando luz para todos lados, que se imagínate el campo, ¿no? Entonces el tipo está aventando luz para todos lados, y yo vengo y pongo aquí la carga de prueba. ¿De cuánto es la carga de prueba? Un coulomb, ¿vale? Voy a ponerlo a una distancia R. Si yo te pidiera calcular cuál es la fuerza que siente la carga de prueba, ¿cómo la calcularías? ¿Recuerdas cómo se calculan las fuerzas? K por Q, la carga fuente, esta sería la carga fuente, porque es la que está emitiendo, por la carga de prueba, ¿no? Que le voy a poner con mayúscula, entre la distancia. Pero adivina qué. Siempre vale un coulomb, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo la agarro y la paso para el otro lado a dividir? O sea, pongo fuerza eléctrica entre la carga de prueba. ¿Qué obtendría? K por Q por R cuadrada. Pero aquí, ¿qué tengo? 1, un coulomb. Y arriba, ¿qué se mide? En newtons. ¿Y qué cosa es newton sobre coulomb? Así se calcula el campo eléctrico para las partículas cargadas. Vamos a probarla antes de que la copien. Vamos a probar. A ver, ahí en la animación vamos a poner una carguita. Vamos a poner una carga fuente. Ahí en la animación de qué valor son las cargas fuente. ¿De un qué? Un nanocoulomb. Un nanocoulomb. A ver, ¿qué campo producen a 1 metro de distancia? A 1 metro de distancia, ¿qué campo? Vamos a poner el punto P a un metro de distancia. ¿Cómo calculo el campo que generan ahí? Ese campo en P. ¿Cómo lo calcularía? ¿K? ¿Cuánto es K? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga fuente de ¿cuánto es? ¿Cuánto es el nano? A la menos 9. ¿Y a qué distancia lo estoy poniendo? Al cuadrado. ¿Cuánto da este, chavos? 9 newtons sobre coulomb. ¿Cuánto sería? 9
newtons sobre cobre. Vamos a ver si estamos en la animación. A ver, en la animación creo que abajo a la derecha hay una bolita amarilla o naranja. Sí. Pícala. Ya está. Entonces ponemos una carga, una sola, en el centro. Ok, quítenle que no se ve el campo eléctrico. Quítenselo. ¿Vale? Quiero que agarren el sensor y lo pongan ahí, suéltenlo, y sale solamente la flechita. ¿Sí estamos? Entonces vamos a escoger la que dice values. ¿Sale? Y ahí aparece un valor, o dos valores, creo. Ah, ya, me dan magnitud y dirección. Bueno, dirección y magnitud. Después vamos a aprender que Newton sobre Coulomb también se mide en volts metro. Ahí dice volts metro, pero es lo mismo, ¿vale? Ok, quiero que muevan esa carga de prueba hasta que parezca un 9. A ver, empiecen a moverla hasta que parezca un 9. Va a estar cañón, pero lo más cercano que puedan al 9. 9.7. ¿Ya? Más o menos. Ok. Quiere decir que si yo pongo ahí la carga de prueba, ¿a qué distancia estará? A 1 metro. Entonces, la animación a la derecha tiene una cinta métrica, un flexómetro. ¿Más o menos? ¿Toma el flexómetro? Y antes de que lo pongas ahí, estira el flexómetro para que mida 1 metro. ¿Es un cuántos centímetros? Yo. Sí, más o menos. Yo. O sea, bien bueno, ahí está. Sí, cierto. Sí, cierto. Oigan, y si lo ponen 1 metro hacia arriba, ¿el campo cambiará? O sea que el valor sigue siendo el mismo, pero ¿qué cambiaría ahí? La dirección. ¿Estamos? Ahora sí escriban lo que puse en el pizarrón. Esta expresión sirve, esta es la expresión general de campo, pero esta funciona para partículas cargadas. ¿Sí estamos? ¿Aquí? ¿Más o menos? Entonces, la idea del campo es que es algo que llena el espacio alrededor de un objeto cargado y lo más importante es que interactúa con las cargas que lleguen a estar ahí. Y para nosotros, en especial, ingenieros electrónicos, esta idea va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que J.J. Thomson, por ahí de 1911, descubre que existe el electrón, que es una partícula tan chiquita que no la podemos ver. Y lo interesante y lo que es asombroso es que cómo la raza humana ha podido controlar o dominar a esos pobres electrones esclavos. O sea, cuando ustedes empiezan a construir circuitos eléctricos, ¿cómo le dices a los electrones? A ver, por aquí van tantos electrones, por acá se van tantos. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo controlas a esos electrones? ¿Cómo les decimos en los circuitos? Y ustedes han visto imágenes de los microprocesadores donde hay cables y la electricidad se está moviendo para todos lados. ¿Cómo le haces para decirle a los electrones por dónde se vayan? Adivina, adivinador. Con campo eléctrico, cuando nosotros dominamos el campo eléctrico, los electrones nos obedecen. Así se los pongo. Entonces, por esa razón, el tema es muy importante, porque el campo eléctrico es el medio que nosotros utilizamos para decirle las cargas para dónde se van. ¿Por qué? Porque si tengo campo eléctrico y yo le agrego una carga, ¿qué aparece? Y si los objetos tienen masa, ¿qué aparece? Fuerza y masa. Un mal campo. A ver, va más despacio. Se los va a dejar más despacio. Yo les dije, si yo tengo una fuerza, put attention, y se la aplico a un objeto que tiene masa,
¿qué le pasa a ese objeto? Se acelera. Si a un objeto que tiene masa le aplico una fuerza, se acelera. Y si le aplico la viborita, velocidad. Y si le aplico la viborita, pues resulta que el origen de las fuerzas, chavos, es el campo. Porque si existe el campo y yo ahí aplasto una carga, aparece una ¿qué? Fuerza. Y sé sacar todo lo demás. El campo es el origen de todo. ¿Estamos? Entonces, por eso puedo saber para dónde se van a mover los electrones. ¿Estamos? Entonces, la idea en este capítulo es que ustedes aprendan primero a calcular el campo y luego ver cómo interacciona con las cargas. Entonces, regresando a la diapositiva, dice, definición del campo eléctrico. Se los voy a leer porque al final de cuentas ya les dije lo que viene aquí. Dice, 1, es una perturbación del espacio debido a ¿qué? A un objeto cargado y se define en términos de una carga positiva unitaria llamada ¿cómo? Carga de prueba. ¿Sale? El campo eléctrico se define como la fuerza ejercida por una carga fuente entre la carga de prueba, ¿no? Que sería, ¿qué significan las 3 rayitas? Si pongo 2 es una igualdad, pero si pongo 3 rayitas, ¿qué significa? Bueno, más bien definición, ¿no? Estamos definiendo que el campo eléctrico es ¿qué cosa? Fuerza entre carga. Unidades de campo van a ser newtons. Ok. La carga de prueba experimenta una fuerza, lo que indica que en ese punto del espacio existe un campo. Si nosotros mapeamos el campo de una carga positiva, vamos a ver que son puros vectorcitos, ¿no? Entonces es un campo vectorial. ¿Qué pasaría si uso la carga de prueba para mapear una carga negativa? A ver, en la animación que les di, ahora metemos cargas negativas. ¿Qué pasa si ahora pongo una carga negativa ahí en la animación? Ahora el campo estaría ¿qué? Estaría entrando, porque la carga de prueba es positiva. Lo que les quiero decir es que la Tierra, el planeta Tierra, y las cargas negativas tienen el mismo patrón de campos de atracción. Vamos, sí. Muy bien. Entonces, realmente es complicado, a veces se le llama campo vectorial, pero es muy complicado que ustedes tengan que estar dibujando flechitas y poniendo cargas para ver dónde van las cosas, ¿sí? Entonces hay una manera más sencilla de hacerlo, y es con las líneas de campo. Pónganle ahí líneas de campo. Vamos a aprender unas reglitas de las líneas de campo. Líneas de campo. Les platico que el primero que se imaginó esas líneas fue un señor que se llamaba Michael Faraday. ¿Vale? Yo no sé de cuál le entró, pero el tipo veía líneas saliendo de cosas cargadas, ¿no? Yo no sé de qué le pegó, pero bueno. Y no les voy a invitar de eso porque van a ver líneas también. El punto es que el tipo veía líneas saliendo de las cosas con carga. ¿Vale? Es muy curiosa la historia de Michael Faraday porque el tipo era un burro en matemáticas, no sabía nada de matemáticas, era malo. Sin embargo, pudo imaginar cosas que los demás no sé de qué más usaría, pero los que están viendo ahorita, justamente. Entonces, él se la pasaba haciendo experimentos de laboratorio porque era ayudante de un científico más grande, pero se notaba que era un genio para las cosas experimentales. Desgraciadamente, toda la teoría que él pudo haber desarrollado no lo hizo porque no conocía las matemáticas, no se las sabía. Hasta que vino un matemático y el matemático le puso ecuaciones al trabajo de Faraday. ¿Cómo se llamaba ese matemático? Maxwell. Maxwell, es correcto. Por eso se llaman las ecuaciones de Maxwell. Y cuando las vayamos platicando se van a dar cuenta que de las 4 ecuaciones de Maxwell, ninguna es de Maxwell. La primera, la ley de Faraday, es la ley de Faraday, y lo único que hizo Maxwell es juntarlas en conceptos matemáticos, porque él sí era buenísimo para las matemáticas. Y el trabajo de Maxwell es muy importante porque literalmente juntó las leyes más importantes, 2 de Gauss, una de Faraday y una de Ampère. Y resulta que elegantemente hizo 4 ecuaciones que explican cualquier fenómeno eléctrico, el que tú quieras, el que sea. ¿Sale? Y lo interesante es que cuando hizo sus ecuaciones raras ahí con integrales y derivadas,
se dio cuenta que la solución de esas ecuaciones era una función de onda. Y resulta que la función de onda, la solución de esa función de onda tenía una constante que casualmente era el epsilon cero que yo les platiqué y el mu cero del magnetismo. Adivina qué es esta cosa. ¿Qué pasa si metes eso en la calculadora? Casi no sale la velocidad de la luz. El tipo haciendo matemáticas encontró a la velocidad de la luz con las fumadas de este cuate. Bueno, no eran fumadas, eran ideas que tenía. Y más casualmente, cuando el tipo estaba de ratón de laboratorio haciendo ecuaciones, del otro lado del mundo estaban dos tipos que se llamaban Michelson y Morley y querían demostrar que el cielo afuera del planeta, esa cosa negra se llamaba éter. No sé si alguien ha escuchado hablar del éter. El éter era el pretexto de los físicos para explicar por qué la luz venía del sol o cómo podía llegar del sol a la Tierra si no hay nada, por dónde se venía. Si yo les estoy hablando, mi voz está yendo por el aire y ustedes la captan porque es una onda mecánica. Y los físicos no tenían cómo explicar cómo es que la luz del sol venía si no había nada. Entonces, pues ahí hay un éter. Entonces Michelson y Morley hicieron un experimento para demostrar que el éter existía. Y como toda la ciencia, demostraron que el éter no existía, pero demostraron que la velocidad de la luz era constante. O sea, sin querer demostraron la velocidad de la luz, la calcularon, la midieron y resulta que dio exactamente lo que Maxwell hizo del otro lado del mundo en el. Eso fue, para mí es una de las historias más chidas de la física. ¿Cómo es posible que tres fulanos, estando a extremos del planeta, en el mismo tiempo unos midieron la velocidad de la luz tratando de demostrar otra cosa, demostraron que era constante y del otro lado del mundo, el tipo echando numeritos encontró la ecuación que justamente implica a la parte eléctrica y a la parte magnética, ¿vale? Entonces, dándoles un poco de contexto de historia del buen Faraday, si tienen chance, chavos, métanse a la biografía de Faraday, realmente es muy, muy interesante. Ok, ¿cómo se las imaginó el tipo? Decía, ¿para qué poner tantas flechitas? A ver, mejor vamos a imaginar líneas. Regla 1. En lugar de poner flechitas, el tipo puso líneas. Total, ¿para qué hacer flechitas? Son líneas. Pero si la carga es positiva, las líneas estarían entrando o saliendo de la carga. Ok, regla 1, las líneas de campo eléctrico siempre salen de las partículas positivas. Entonces quiero que se imaginen que esto es la cabeza de las compañeras que se pusieron en el electroscopio. Lo que realmente estaba pasando, chavos, es que los cabellos, el cabello de las compañeras, estaba alineándose con el campo eléctrico. Eso es lo que estaba pasando. Estamos. Ok. ¿Qué pasa entonces con las cargas negativas? ¿Cuál será la regla para las cargas negativas? Vea otra vez, dibujo líneas, pero las líneas entran. Ya van las dos primeras reglas. Regla 1, si las cargas son positivas, las líneas salen de la carga positiva. Si la carga es negativa, las líneas entran a la carga. ¿Vamos bien? Ok. Tercera regla. Dice, bueno, antes de eso, pregunta, ¿hasta dónde podría yo dibujar una línea? ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta el infinito? Porque si te acuerdas, si yo ponía la carga de prueba cerquita, el campo era grande, pero entre más me iba alejando, se iba haciendo más chiquito. Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo me pudiera ir corriendo hasta el infinito? ¿Cuánto valdría el campo en el infinito? No lo vayan a escribir, es un secreto. Las cargas, el campo generado por las cargas es cero en el infinito, pero no le digan a nadie. El campo eléctrico de una carga puntual vale cero en el infinito. Si te alejas muchísimo, ya no lo vas a sentir. Pero solo en el infinito. Y tiene mucho sentido
porque si vemos su ecuación, a ver, put atención acá, chicos. ¿Qué pasa si esta se hace muy grande? Y aparte al cuadrado, ¿a qué tiende esto? ¿Vemos? Tiene mucho sentido, ¿no? Ok. Resulta que si yo pongo cargas positivas y negativas, se van a repartir las líneas. Otra regla es que las cargas positivas son fuentes y las negativas son sumideros, o lo que podemos decir igual, que todas las líneas que salen, vamos a ponerlo más poético, las líneas nacen de las positivas y mueren de las negativas. Oh, las líneas nacen de las positivas y van a dar las negativas. Y mira, a pesar de que es electricidad, me parece una carita. A pesar de que es electricidad, sigue pareciendo una carita. Ok. Forma un patrón como el del magnetismo, como el de los imanes. ¿Vale? Pero es que eso es porque estoy considerando que la carga que tiene esta es la misma que tiene esta de acá. Cuando yo tengo dos cargas iguales, pero de la misma magnitud, pero de signo contrario, se llama dipolo. ¿Qué es un dipolo? ¿Qué es un dipolo? Dos cargas de la misma magnitud, signos contrarios, separados, una distancia, es un dipolo. Pero, ¿qué pasaría si no es un dipolo? ¿Qué pasaría si a esta le pongo el doble de carga? Si tiene el doble de carga, yo le tendría que dibujar el doble de líneas. La siguiente regla es, el número de líneas es proporcional a la cantidad de carga. El número de líneas es proporcional a la cantidad de carga. A la cantidad de carga. Y si por ejemplo el negativo tuviera más ¿Cómo sería? variables que nacieran de la nada. Está interesante, ¿no? Fíjate. ¿Cómo sería la situación contraria? Tenemos que aquí tengo, fíjate, voy a aprovechar para decir la siguiente regla. Tengo una carga positiva y negativa. Primero, yo no sé en la imaginación de este tipo cuántas líneas se imaginaban por Coulomb, eso no existe, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es que, ¿cómo dice la última regla? Que las líneas son el número de líneas es proporcional a la carga. Entonces, a ver, pónganme atención. Si yo les digo que esta vale 1 microcoulomb y yo le dibujo 4 líneas, si a esta yo le digo que tiene 2 microcoulombs, ¿cómo le hago para que sea proporcional en el mismo dibujo? Pues le pongo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A eso se refiere con que sea proporcional, ¿no? Entonces, si en un problema tú tienes que dibujar líneas y tienes una de 1 microcoulomb y una de 3, pues tiene que ser 3 veces más el número de líneas. ¿Sí me siguen? Ok. Si yo hago esto, pues resulta que las líneas van a interactuar entre ellas porque nacen de las positivas y van a morir en las negativas. Entonces, aquí se van a agarrar dos manitas y resulta que estas se van a curvar literalmente y van a agarrar las manitas de acá. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya se quedó sin manitas? El de acá ya se quedó sin manitas porque era un arácnido de 4 patas, ¿no? No, los arácnidos, ¿cuántos tienen? Bueno, le mocharon la mitad de las patas. ¿Qué pasa con las otras de acá? ¿Qué forma tendrían? Estarían así, ¿no? Esas no tuvieron cómo compartir con el otro. Sin embargo, la dirección sigue estando así. Y la pregunta es buenísima. ¿De dónde vienen? ¿Cómo lo contestaríamos? Porque pues ahí dice que de algún lugar debieron haber salido, ¿no? ¿Sí o no?
¿No? Es una explicación bien lógica. A ver, si ahí se están muriendo, ¿dónde nacieron? Sí, ok, a ver, es que el punto es que la carga positiva está aquí, ¿no? Y ya tiene un micro, pues tiene dos, y estos vienen ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vienen estas? ¿Se juntan con alguna? No, ¿verdad? ¿De dónde tendrán que venir? ¿Qué pasa cuando el 8 le da sueño? O sea, estas líneas vienen desde el infinito, ¿no? Porque, ¿qué dijimos? Que es una carga, yo les pregunté ahorita, les dije, la primera regla, la carga, si es positiva, salen las líneas, ¿y hasta dónde van a ir a dar? Infinito. Entonces, si veo su negativo, su némesis, la negativa, ¿de dónde vienen esas líneas? Vienen del infinito. ¿Y cuánto valen en el infinito? Cero. Quiere decir que aquí estoy menos que cero. ¿Estamos? Estoy en menos que cero. ¿Por qué? Porque si pongo una fuerza aquí sería de menos tantos newtons. O sea, si yo tengo un cero, yo estaría por debajo de eso. Y tiene mucho sentido porque después vamos a ver el concepto de potencial, que es lo que me hace falta para poder responder esta pregunta. Pero quiero que te imagines que si los dos no tienen carga, están en el piso. ¿Estamos? Una carga negativa significa que es como moverte hacia abajo, porque es como una coladera. Entonces, si yo llenara aquí de agua, esta sería la fuente que está alentando el agua. Imagínate una fuente de agua, pero resulta que dejas el caño abierto. Entonces, ¿para dónde se va a ir el agua? ¿Vale? Entonces, si me preguntas de dónde vienen estas cargas, pues en realidad lo único que puedo escribir hasta con lo que hemos visto ahorita en el curso es que vienen desde el ser. ¿Vale? Y esto es un concepto muy abstracto, porque, por ejemplo, no sé si ustedes crean en la teoría del Big Bang. ¿Sí saben qué es la teoría del Big Bang? ¿Qué dice? Pues los científicos dicen que no había nada y de repente explotó. ¿Sí o no? Entonces la teoría dice que no había nada y de repente hubo un kaboom y se formó el universo. Eso es lo que dicen. Y todos preguntan, oiga, pero ¿y entonces qué hay detrás de, o sea, qué pasó antes? Y lo que no han pensado es que el tiempo mismo nació con esa explosión. El tiempo cero, no hay nada detrás. Ya son cosas un poquito más abstractas que no nos van a revolver la cabeza con eso, pero bueno. Entonces, el profe me dejó peor. Para llegar, me voy a hacer un puente. No les voy a contar cosas locas, pero hay muchas cosas locas. Entonces, el número de líneas es proporcional a la carga. ¿Está aquí muy bien? Sí. Perfecto. Siguiente punto. Entre más cerca estén las líneas, más intenso es el campo. Entre más cerquita estén las líneas, más intenso es el campo. Bueno, ya te diste tres, ahora te lo voy a quitar. A ver, pongan atención. El campo eléctrico, al final del día, representa trayectorias que seguirían partículas cargadas. ¿Vale? Y me ayuda a predecir para dónde se van a mover. O sea, si yo pongo una carga positiva aquí, ¿hacia dónde crees que se va a querer ir? O sea, la carga representa la coladera, ¿no? Entonces, si yo suelto una carga ahí, se va a ir al hoyo. El campo eléctrico, esa línea de campo me indica la trayectoria por donde se iría la partícula. Entonces, no es que haya algo, o sea, sí hay algo en el espacio, pero no lo podemos ver. Los únicos que lo pueden ver es ¿qué cosa? Los objetos que tienen que. O sea que el campo eléctrico solamente es un mapa que te dice para dónde se movería una partícula. O sea, no es tanto el estrés de quién lo hizo, ¿no? En realidad solo es un mapa en el que te dice, a ver, si pongo una partícula ahí, se va para acá. Si pongo una partícula aquí, ¿hacia dónde se iría, chavos? Pues sigue el caminito. Y si pongo una partícula negativa aquí, ¿qué va a hacer? Se va pero para la nada, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí vamos viendo? Perfecto. Pero a ver otra vez. Siguiente regla. Ah, bueno, miren, ahí en la presentación están dos cargas positivas
y tenemos el punto A, B y C. ¿Lo ubican todos? Imagínate que estamos en el quiz con esa imagen y te digo, ¿en qué punto el campo eléctrico es más fuerte? A ver, en el punto A. Yo también te puedo preguntar con la misma imagen, pero le tocó a otro compañero y que la pregunta diga, ordena de menor a mayor el campo eléctrico. ¿Qué número le pondrían? ¿BCA todos? CBA. TBA. A ver, donde estén más separadas es más débil. Entonces, en realidad sería C, B. A ver, te dije. ¿Estamos? Ok. Quiero que vean un patrón interesante. ¿Qué pasa si yo trato de juntar cargas positivas? ¿Las líneas se juntarían o se repelerían? A ver, fíjate. Imagínate que se van curvando, pero como si no se quisieran tocar. Entonces, la siguiente regla es que las líneas de campo eléctrico nunca se pueden cruzar. Y eso explica perfectamente la repulsión. Fíjate. Si yo pongo una carga positiva, el campo está saliendo. Y si la pongo solita, parece un foco, emitiendo luz así para todos lados. Pero ¿qué pasa si le pongo aquí otra positiva? Y las líneas no se pueden cruzar. No se pueden cruzar. Entonces, ¿qué hacen? Yo estoy haciendo que el campo eléctrico se empiece a torcer así. ¿Vale? Saludos, salud, salud. Entonces, quiero que abran la animación del que les puse ahorita y pongamos dos cargas del mismo signo. Dos cargas positivas. Y ponemos mostrar, no, dos positivas. Ahí está. Entonces, se tratan de no tocar, tratan de no tocarse. ¿Qué pasa si los empezamos a pintar cada vez más? En medio de ellas empieza a hacerse un espacio sin campo eléctrico. Y entre más las juntes, imagínate que me pongo bien intenso y pongo aquí a las dos cargas positivas súper cerquitas. Pues lo que voy a hacer es que el campo se despeine así, o sea, traten de nunca tocarse. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que se están juntando mucho. ¿Y qué les acabo de decir? Que el campo eléctrico es más intenso cuando las ¿qué? Entonces, es como si yo quisiera acercar a dos cosas que tienen muchas líneas, pero como se van acercando, las líneas se van compactando, pero tienen la orden de jamás cruzarse. Entonces, si se juntan, entre más juntas estén, el campo eléctrico sería más fuerte. ¿Y qué va a pasar con eso? Repulsión. Entonces, las mismas líneas de campo eléctrico me explican la repulsión. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. La última reglita. Imagínate un dipolo. Imagínate un dipolo. ¿Cómo era un dipolo? El dipolo es una carga positiva y una negativa que tienen la misma ¿qué? Pero dirección, pero sigue al contrario. Ok. A ver, entonces tengo la carga Q y la carga menos Q aquí. Y quiero calcular el campo, lo voy a poner así. Vamos a ponerle que este es el campo en el punto P sub 1, P sub 2, P sub 3 y este puntito. Ok. Quiero que me vayan siguiendo en la animación. Quiero que me vayan siguiendo en la animación. Hagan un dipolo. Vamos a la animación. Apaguen el campo eléctrico. Apaguen, que no se vean. Y pongan la positiva arriba y la negativa abajo de ella. ¿Vale? Súbelo más para que tengas espacio donde maniobrar. Ok. Entonces pongan al sensor en el punto P1. Pongan al sensor en el punto P1, arbitrario. Está un poquito, fíjate, este está así. Está un poquito arriba de esta, ¿no? ¿Ya lo pusieron? A ver. Fíjate. ¿Cómo puedo ver el campo aquí? Que mis ojos no me sirven para verlo. ¿Qué tengo que poner ahí? ¿A quién? ¿A quién tengo que poner ahí para que me muestre para dónde es el campo? La carga de prueba. Agarro la carga de prueba para que me chismee para dónde va el campo y la pongo aquí.
Como es positiva, ¿qué va a sentir por culpa de esta? Repulsión. Quiere decir que aquí hay un campo provocado, voy a ponerle Q1 y Q2. A pesar de que es un dipolo, el campo sería así. O sea que por el hecho de imaginar que ahí estuviera una carga, me quiere decir que el campo va así. ¿La flecha sería grande o chiquita? Grande, ¿por qué? Porque el punto está cerca de la carga. Pero esta, ¿qué me hace? ¿Hacia dónde? Pues tengo que tirar una línea así. Yo me imagino que la carga de prueba es positiva, entonces esta se la quiere llevar para acá. Pregunta, ¿la flecha es grande o es chiquita? Chiquita. ¿Cómo se suman? Pues dibujo el E1 acá. ¿Cómo se paralelogramo? ¿Te acuerdas? Dibujo así, y este para acá, y el resultado es así. O sea que en el punto P, este es el campo total. Casualmente esa es la flecha que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Oh, sí, oh, sí, cierto. ¿Y qué pasa en el punto P2? P subido y P2. ¿Qué le hace la positiva? ¿La repele hacia dónde? Hacia acá. La manda para su casa. ¿Y esta? ¿Qué le hace? ¿Cuál es el resultado de sumar este más este? Acá abajo. A ver, póngalo ahí. ¿Sale o no sale? ¿Y qué crees que pase cuando lo ponga aquí? Pues este empujaría para acá y este empuja para acá, pero ahora más grande porque ahora estoy más cerca de esta, ¿no? Por paralelogramo, se van a dar cuenta que se viene así. ¿Sí ven? Y en el último punto, ¿qué pasa? Esta grande o chiquita, hacia la negativa. Grandota. ¿Y esta? Entonces la cosa viene mal. ¿Y adivina qué? ¿Adivina qué? Que si yo dibujo una línea, va a hacer esto así. Evidenciando que, última regla, el campo, el vector de campo eléctrico siempre es tangente a las líneas. No me salió muy bien aquí, pero si lo dibujo bien, me voy a dar cuenta que el campo total va así. Y solamente choca en un punto, matemáticamente, ¿eso cómo se llama? La tangente. Va de nuevo. El vector de campo eléctrico siempre es tangente a las líneas de campo. ¿Dudas aquí? ¿Comentarios? Fechita, 24. Fechita, 24. ¿Qué tal es que ya lo vimos? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, si ponemos muchas cargas, ¿cómo calculamos el campo total? ¿Cuál es la receta para sacar el campo total si tenemos muchas cargas? Pues sumar el primero, más el segundo, más el tercero, pero como son vectores, hay que sumar magnitud y dirección. Ok, entonces vamos con el problema 1. Vamos para allá. Próximo 4 y luego. Es el dibujo de la función, por eso lo hice. Si te das cuenta de la presentación. Sí, no lo hice, pero sé que está ahí. Y ahora sí, no sé. Yo creo que es una idea de beneficio de A ver, ¿qué dice ese problemita? Tengo dos positivas. Acá arriba se llama Q1. ¿Y cuánto vale?
1.5. microcoulombs, ¿no? Y abajo otra positiva, Igual. ¿de cuánto? 1.5. Y luego la negativa está por acá, ¿verdad? ¿De cuánto es? 3. ¿Y este es de cuánto? Ok. ¿A qué distancia están? Y pongo 8 para arriba. ¿Y hacia acá? ¿Y en qué punto me piden calcular el campo? Me lo piden exactamente como si formara una especie de rectángulo. ¿Sí estamos? Ok. Vamos a tratar de representar este en la animación. Por favor, vamos a la animación. Vamos a tratar de construir este ejemplo. Si se fijan, pueden poner una carga y es nada más de 1 micro, ¿no? Y ponen una, no, es de 10, ¿no? ¿De cuánto es la carrita? De 1, ¿no? Ok, a ver. Vamos a hacerlo aproximado porque no puedo poner la mitad de 1. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a poner que esta es de 1, 1 y 3. ¿Sale? ¿Cómo le hago para tener 3? Pues empalmo 3 carguitas ahí, ¿vale? A ver, traten de hacer el dibujo. Reinicien. Reinicien. Ahí está, perfecto. Y usamos la regla que trae ahí, ¿cómo se llama este vexómetro? Para dejarlos a esa distancia. A ver si pueden. Tendríamos que empalmar 3 negativas. Sí. Hola, madre. Es más, vamos a adecuarnos al problema. Esta va a ser de un nanocoulomb. Esta sería de un nanocoulomb. Y esta de aquí sería de, vamos a ponerle 3 nanocoulombs negativo. Vamos a empalmar 3 carguitas ahí. ¿Vale? ¿Ya le empalmaron? 8. 8. No alcanza. No alcanza tampoco. ¿A cuánto alcanza más o menos para que salga? 4. A ver, más o menos. Más para acá. Vamos a ver, vamos a ajustar el problema. Ponlo a 300, ¿no? 300. ¿Cuánto es 300 centímetros? Sí, 3 metros. 0.3. A ver, vamos a adecuar esto. Vamos a hacerlo más así. Y ahorita hacemos el problema. Total, la forma de resolverlo va a ser la misma, ¿no? Vamos a ponerlo a 0.3 metros. Y antes que tenía un 8, ¿verdad? Ah, 0.8. 8 y 6, ¿qué será más o menos proporcional? ¿Un 0.2? Más o échale. Ah, va, me gusta. ¿Cuál? Un 1.4 y un 1.3 es la mitad aproximada, bueno, escalado, ¿no? Sí. Va, Halloween. A ver, armen ese problema. Armen. Ya. Y bueno, acá sí llega, pero se queda muy en las esquinas. A ver. ¿Sí se alcanza o es mucho 1.4? ¿Sí alcanza? Ah, ¿por qué traes ahí una pantalla? Nada, pero si quieres hacer, porque estoy pregunta si le alcanza o no. ¿Sí pasó? Sí, se alcanza, profe. Vale, ya. Ok, ya que están acomodadas a las distancias, si ustedes encienden el campo eléctrico, se van a dar cuenta cómo está todo el espacio perturbado, ¿no? Entonces quiero que agarremos la carga de prueba y la pongamos en el punto en donde debería de estar el punto P aquí. Que como es un rectangulito,
lo pondríamos a 0.3 y 0.4 de altura. Pongan la carga de prueba. ¿Ya la pusieron? Es como Por ahí, más o no. A ver, y lo negativo ni la veo. Ah, ya. de allá abajo. Más. ¿En qué cuadrante sale el campo resultante ahí? Cuarto. En el cuarto. El cuarto. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Sigan acá. No puedo ver, yo no tengo el botoncito de activar el campo, entonces yo no lo puedo ver. Entonces, ¿qué tengo que poner yo aquí para imaginarme el campo? Una carga de prueba que siempre vale ¿cuánto? Entonces, si yo agarro la carga de prueba y la pongo aquí, ¿qué sentiría por culpa de esta? ¿Hacia dónde? ¿Qué va a sentir por culpa de esta? ¿Hacia dónde? ¿Y qué va a sentir la carga de prueba aquí por culpa de esta? ¿Estamos? Pregunta. ¿Podemos hacer el paralelogramo con 3 vectores? Sí. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Dos, y es como cuando sumamos 1 más 3 más 4 más 5, pues mejor primero sumo 3 más 4, lo que me sale como decir así. ¿No podría hacer todo el salón? Sí se puede, fíjate. Va. Ojo, como las sumas, no importa el orden de los sumandos, la suma va a dar lo mismo, ¿no? Fíjate, put attention. ¿Este quién es? Donde termina 1, ¿quién dibujé? ¿Y luego? Y el resultado, ¿de dónde a dónde es? De donde comencé. Y casualmente se parece el que tienen ahí, ¿no? ¿En qué cuadrante queda? El cuarto. El cuarto cuadrante. Increíble. Increíble, profesor. Lo sé, lo sé. ¿Cómo sería el diagrama de campus? A ver, a diferencia de los problemas anteriores, aquí vamos a hacer un diagrama de campus. Desgraciadamente ya el otro tema compró la página de internet www.diagramasdecuerpolibrefuerzas.com. Ya no lo puedo usar aquí. Entonces estos no son diagramas de fuerzas. Porque diagramas de fuerzas pues, deben de tener fuerzas, pero aquí no son fuerzas, aquí son campos. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de campos, chicos? Para acá, E1, para arriba, E2, y para abajo, E3. ¿Dudas de cómo lo sacamos? Pregunta, ¿está completo el diagrama de campos? No está completo. ¿Qué hay que completar aquí? El ángulo de este. ¿Puedo hacer el triangulito? Sí. ¿Qué lados tendrían? Es lo mismo Es lo mismo si lo dibujo para arriba. Sí. Pues sí, es igual. Y sería lo mismo si lo multiplico por 10. Entonces, ¿qué sería? 3. ¿Sí o no? Perverso. Entonces, paso 1. Diagrama de campos. Paso 2. Paso 2. ¿Suma de qué? De campos. Suma de campos. Suma de campos. En este caso, ¿en cuántas dimensiones estamos? ¿Ok? ¿Quién me ayuda con la de X? A ver, Denise. Sí. Va. ¿Quiénes están en X? 1, 1. Va, te compro. 2, número 3, O sea que sería 3/5 de 2. Ese lado está hacia los positivos o hacia los negativos. ¿Dudas? ¿Cómo sería la suma de campos en Y? 4/5. Hay 4/5 de 2 menos E3. ¿Cero? No. no, No, pero para nada. Ahí se queda. Se queda. ¿Qué seguirá? Un test.
Yo es que no los puedo sumar porque no sé cuánto vale uno ni cuánto vale otro. ¿Cuánto valdría el campo en el E1? ¿Cómo calculo E1? ¿Cuál es la fórmula para campos hechos por partículas? K por la distancia que tenga al punto al cuadrado. Entonces, aquí, ¿cómo le ponemos? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q1. ¿Quién provocó ese campo? La de un nanocoulomb. ¿Cuánto es un nanocoulomb? Por 10 a la menos 9. Entre la distancia que hay entre este y este, que sería, otra vez, 0.3. 100. ¿100 qué? Perritos, gatitos. ¿Cuánto vale E2 y E3, por favor, chicos? Es uno igual, ¿uno? Sí. Pero la distancia. Ah, la distancia. Sí, es 0.4. ¿Cómo sería el E2? ¿Ya? ¿Cuánto? 56.25. A ver, ¿quién confirma, Kevin? ¿Quién le da la razón a Kevin? Cero. Bueno, 0.5. Y es 30. Acá es 8, 2, medio 36. Kevin. ¿Qué pasó? Kevin. Es que no ve bien, pero aquí hay un 3. Sí, maestro. ¿Sí, no? ¿36 punto qué? 36 cerrado. 36 cerrado. Claramente. 36 errado. Es que la luz que se me dio. Errado. ¿Y luego el 3? Yo me equivoqué. Kevin. Porque es que tengo que 56 punto qué? tengo que Ok. Ah, no. Sí, es que yo calculé el otro. ¿Cuál sería el cuarto paso, chicos? La magnitud. ¿Cómo quedaría el primero? La suma de campos en X. El primero es. Sería 100 Más 3 quintos de. más 3 quintos de 36, ¿no? Y el de Y, 4 quintos de 36. Menos 56. ¿Ah? ¿Y la segunda? Menos 27.35. 45, claramente. Ok, el problema me pide calcular el campo. El campo es un vector. ¿Cómo lo escribo, chavos? 121.6 de I. El profe pide el vector de campo, ese es el vector de campo. Pero esto, ¿qué cosas son? Son los componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo escribir también? Como magnitud, como dirección, ¿qué hacíamos? Pol. Son. ¿Cómo era? A ver, 121.6. ¿Me coma? ¿Te acuerdas? 6, coma, sí. Coma. 124. Menos. ¿Vale cuánto? Menos. Newton sobre Coulomb. ¿Y cuánto?
¿Qué significa el menos? Que abre así, o sea, y el resultado de sumar estos tres es uno solo, pongan atención, es uno solo que vale ¿cuánto? 124.65 y tiene un ángulo que por ser negativo abrió a favor de las manecillas del reloj y es de 12.70. Presionen el botón que dice valores en la animación. Póngale values. A ver, tendría que ser algo similar. Si no nos da, nos damos de baja, por favor. Va. Tal vez están a las mismas respuestas. Sí, obviamente tiene que estar todo igual para que salga ese título, ¿no? Pero bueno, más o menos la idea va por ahí. ¿Sí está claro lo que estamos haciendo? ¿Eso? Dime. Es como Sería magnitud de 56 de la magnitud. ¿Sí me parece o no? ¿Cómo? A ver. A ver, ahí no les debe de dar la carga de puros y valores. ¿Qué? ¿Sí, cierto, sabes? O sea, ¿cómo puedes sacar todo lo que logra? ¿Sí pusiste los? A ver, uno y una, ¿ya pusiste tres? ¿Y se tienen las distancias? Eso sí, ya no sé. ¿Cuándo? ¿En dónde va? O con una brochita sin calambre. Sí, bueno, pues habría que hacerlo exactamente. Dime. Luego consigues las efectos. Y después de ver cómo la tela. Sí, y ni se estaban. No, debe ser ¿Por qué la carga de prueba para mí? La carga de prueba. A ver, revísenme por favor los valores de los campos para que no me encontraron un arrocillo tal vez. ¿Sí da 100 entre 16 y 56? O nomás creyeron lo que dije. Ay, qué bien. Pero yo dije primero. Yo que yo ni dije algunos. Ah, a ver, porque si no, no se va a aparecer nada. Porque estoy metiendo chicos. A ver, te le digo, pues. En los campos, sí, yo me pregunté ahí. Ya no supe qué calculamos. A ver, E1, la carga 1 está 0.3, está bien, ¿no? ¿Cómo sería E2? A ver, vamos a ver si es cierto que son 36. Sería 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 9 entre, ¿qué distancia está la carga 2? A 0.5 al cuadrado. Suman conforme la casa. Sí, está en la cara. Pero es lo que me acabas de decir. Pero es 36, pues, 36. Sí. Pobre Kevin. ¿36 punto qué? 36. Pobre Kevin. Entonces ya no entendí si estaba bien o no. A ver, esa está bien, ¿no? Ey. Y luego la otra, ¿cómo la calculas? 9 por 10 a la 9 por 3, ¿no? Por 10 a la menos 9. Y esta, la tercera, ¿qué distancia estaba? A punto 4 al cuadrado, ¿no? Y la menos. No puede dar menos, no puede dar menos, porque los signos no se meten en la... Los signos son 168.65. ¿Cuánto? 168. Ah, es que ella ya la. Ah. Y entonces, ¿qué está mal aquí? Este, ¿no? Ok, a ver, federadas, aquí serían 178.75. Y esto cambia, ¿no? De 36. Por eso todos tienen que estar picándole a la calco, ¿eh? Porque si no, vamos a estar... Menos 139. Punto 95. 85, 95.
Entonces, ¿qué cambia acá? Las componentes de aquí, ¿verdad? Aquí sería menos 139.85. ¿Me sigues? 95. Oh, ya le dije el 8. Entonces cambia acá, ¿no? Con el pol. ¿Así? Ok, y el ángulo también es otro. A ver, mira, ¿mejoramos? No, no mejoramos. 58.6 ¿Mejoramos o no mejoramos? y 1.84. ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Ahora sí se acercó, ¿verdad? Ahora sí. Ok, ya para acabar. A ver, ¿ya copiaron esto aquí? Ok, a ver, pongan atención. Vamos a hacer dos cálculos más. Dos cálculos más. Primero. A ver, de examen. Voy a hacer dos casos. Voy a agarrar una carga positiva de 2 nanocoulombs. La voy a agarrar y la voy a poner aquí. ¿Sale? O sea que me olvido del campo y en ese punto P pongo la carguita nueva de 2 nanocoulombs. Pregunta, ¿cuánta fuerza va a sentir esa carga? ¿Habrá que sacar este por este y este con este y este con este? ¿O no es necesario? 170.5. La fuerza eléctrica es simplemente Q por E. Si yo ya tengo el campo, yo ya sé todo de la fuerza, todo. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Por 2. Multiplicar. Ok, pero ¿multiplico acá o multiplico acá? A ver, si multiplico arriba con las componentes, ¿qué voy a hacer? Tengo que multiplicar el 2 nanocoulombs por la de I y en I, y luego tendría que multiplicar el 2 nanocoulombs por... ¿Me sigues? ¿Y esto estaría qué? En J. O mejor multiplico con magnitud y dirección. ¿Qué tendría que multiplicar por 2 nanocoulombs? La magnitud nada más. Y adivina qué. Hay que hacerle esto al ángulo. Hay que hacerle algo. O sea que el ángulo se quede igual desde el principio. Por el teorema de la flojera, puede ser que sea más fácil. ¿Cuál es la empezar? Magnitud, claro. Lección. En este punto del campo, ¿para dónde iba? ¿Y la fuerza para dónde salió? No lo anoten. Es un secreto nacional. Si la carga es positiva, la fuerza y el campo tienen la misma dirección. Si la carga es positiva, la fuerza y el campo tienen la misma dirección. A ver. ¿De cuánto sería la fuerza, chavos? Si la carga es positiva, el campo y la fuerza tienen la misma dirección. 370 puntos newtons. Ah, ¿por 10 a algo? No. Sí, ¿cómo no? Porque aquí tengo nano. Por 10 a la menos 9. ¿Con qué ángulo? Con el mismo, porque el profe ya me dijo que tienen el mismo ángulo. Segundo cálculo. Espérame, no tome las fotos que acabemos, porque si no vas a tener muchas. ¿Cómo calculamos la aceleración? Sería la ley de Fuma, ¿no? F igual a MA. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Por la masa. No, a ver. Yo tendría que darles aquí el dato de la masa. Vamos a suponer que vale 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Cuál sería esa aceleración? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues otra vez, dividir la fuerza entre la masa. ¿Pero cuál divido? ¿El de las componentes
o el de magnitud y dirección? El de la flojera. Entonces lo único que tengo que hacer es que la magnitud de la aceleración, ¿qué sería? 370.64 por 10 a la menos 9, eso es la fuerza, ¿me sigues? ¿Entre quién? En este caso le inventamos 1 por 10 a la menos 3, ¿y cuánta aceleración sale? ¿Unidad de aceleración? Ok, vamos a agregarle poquito al enunciado, porque resulta que la dirección, ¿cómo va a ser? Sí. Dilo, es la misma. Si la carga es positiva, el campo, la fuerza y la aceleración van en la misma dirección. Pónganle ahí lo que escribieron, pónganle también la aceleración. Chicos, ¿qué pasa si la carga fuera igual de 2 nanocoulomb, de 2 nanocoulomb, pero ahora la pongo negativa? ¿Qué pasaría? Si yo pongo una carga negativa, a ver, pon atención. Si pongo una carga negativa, el campo sigue yendo para acá, ¿sí o no? Sí. Pero ahora, ¿para dónde se va a querer ir? Para el otro lado. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Valdrá lo mismo que aquí? Sí. La fuerza también valdría 370.64 por 10 a la menos 9. ¿Pero con qué dirección? Ahí está el problema. ¿Qué le tengo que hacer al ángulo? ¿Sumarle o restarle cuánto? Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza eléctrica? ¿Dónde? 180 48. 130, ¿qué? Estoy diciendo sumar. No sé, pero Ok, ¿cuál sería el enunciado entonces ahí? Si la carga es negativa, si la carga es negativa, cuando es negativo, si la carga es negativa, no, otra vez. ¿Y la carga es negativa? la fuerza. La dirección. Bueno, el campo es el mismo, el campo tiene la misma dirección. ¿Sí, no? A ver, vamos otra vez porque estamos como que revueltos. Si la carga es negativa, la fuerza y el campo tienen direcciones contrarias. Si la carga es negativa, la fuerza y el campo tienen direcciones contrarias. Pregunta, ¿y la aceleración qué es? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿No? ¿Para dónde iría? Hacia dónde va la fuerza. Exacto. San Newton dice que las dos van en la misma dirección. Importante. Si la carga es positiva, campo, fuerza y aceleración van en la misma dirección. Si la carga es negativa, la aceleración y la fuerza van en direcciones contrarias. Y es obvio, porque fíjate, ¿cuáles son las dos ecuaciones que usamos ahí? Fuerza es igual a Q por E. ¿Estos qué son? Son vectores. Si Q es positiva, pues los dos vectores van a seguir en la misma dirección. Si Q es negativa, pues el de acá se va a voltear con respecto a eso. Tiene mucho sentido. ¿Y la otra cuál es? La de suma. Pues es igual. Pero resulta que las masas son ¿qué? Si le sacan una masa negativa, pues que les den el Nobel, ¿no? Por esa razón, la fuerza y la aceleración siempre tienen la misma dirección. Pero con la fuerza eléctrica no, porque depende si la carga es positiva. Pues sí es negativa. ¿Nos vemos? La dirección va, no, la aceleración es contraria al campo. ¿Por qué dijo que la aceleración es contraria? Bueno, va en dirección contraria. Sí, la negativa. Traten de hacer el problema 1 en su casa, chicos. Sí, son diferentes valores. Nada más para practicar la metodología. Va que va.